días, Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Ya extrañando estar aquí desde temprano o no? Bueno, está bien, interpreto su silencio. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, amén. Padre bueno, te damos gracias con todo nuestro corazón por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar, Señor. Gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que han dispuesto en su corazón el poder estar aquí. Señor, muchas gracias. Yo sé que tú miras el corazón de cada uno de tus hijos y que tú bendices, Señor, a través de esos corazones que están dispuestos, Señor. Padre, gracias te damos. Queremos en esta mañana ponernos en tus manos y pedir, Señor, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones durante todo este día. El único propósito de poder reunirnos es exaltar tu nombre, bendecir tu nombre, conocer más y más de ti, Señor, vivir cada día más enamorados de ti, Señor, y que seas tú cumpliendo tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Señor, gracias. Permítenos disfrutar de este hermoso día que tú has creado para nosotros. Señor, permítenos entender y ver con nuestros ojos, Señor, Padre, que tú eres bueno, que tú estás presente en nuestras vidas, Señor. Padre, todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos pensar, lo que podamos decir, Señor, glorifique tu santo nombre, Señor. Aún en la más mínima, Señor, cosa que podamos realizar en este día, Señor, nos lleve a poder glorificar tu santo nombre. Señor, gracias te damos. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que lleguen, Señor, en los próximos minutos, horas, Padre, a este lugar. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén, Señor. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a continuar en esta mañana. Es la plática número 13. Yo tengo registrada la plática número 13. Llevamos 12 pláticas y solamente vimos el capítulo 1. Y hoy vamos a iniciar con el capítulo 2. Yo espero que terminemos las 2 cartas a los Corintios antes de que el Señor regrese. Y si no es así, pues bueno, ya, ¿de qué nos preocupamos, no? Capítulo 2, vamos a iniciar ahí el capítulo 2. Ya vimos ahí en el capítulo 1, ¿verdad? Cómo le escribe Pablo a los hermanos en Corinto y les remarca que son una iglesia escogida, una iglesia amada, pero que hay cosas que tienen que corregir, que hay cosas que tienen que dejar, y hace énfasis en eso, ¿verdad? Ahí hay algunas peleas entre algunos miembros de la iglesia en Corinto, ¿verdad? Algunos decían tener sus seguidores favoritos, sus predicadores favoritos, y esto estaba causando mucha división dentro de la congregación. Y llegamos ahí al capítulo 2 y vamos a iniciar en esta mañana. ¿Sí está conmigo? ¿Sí? Dice ahí capítulo 2, vamos a ver los primeros 5 versículos. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Vamos a tratar de ver estos 5 versículos en esta mañana. Y vea cómo escribe el apóstol Pablo. Vuelvo a repetirlo, el apóstol, ¿verdad?, está ahí pues hablándole a la iglesia. Ya vimos, ¿verdad?, que dice: ustedes son escogidos, ustedes fueron escogidos por Dios, pero hay algunos detalles que pues tenemos que tomar en cuenta. Y en el capítulo anterior, capítulo 1, vimos, ¿verdad?, cómo habla de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Lo estuvimos viendo días atrás. Amén.
habla de la sabiduría humana y la sabiduría que proviene de Dios. Y esto es importante, hermanos, es importante saberlo, pero no solamente saberlo, sino vivirlo. Necesitamos vivir, hermanos, pues cuando vivimos en la sabiduría de Dios, es la única manera, escúcheme bien, es la única forma en la cual usted y yo vamos a poder cumplir con el propósito de Dios. Cuando nosotros nos movemos en la sabiduría humana, esto es un estorbo, es un choque con la palabra de Dios. Y ahí es donde nos encontramos con el problema mayor en la gente cristiana, en los cristianos, que muchas veces queremos actuar en nuestra propia sabiduría y chocamos con los planes de Dios. La voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es excelente, y muchas veces el poder actuar usted y yo en nuestra sabiduría como hombres, y mire que somos muy inteligentes. Dios nos dio la capacidad de pensar, la capacidad de poder crear. Somos creados a imagen de Dios. Da gloria a Dios por ello. El problema es que la naturaleza, ¿verdad? Caída nos lleva siempre a poder, ¿verdad? Buscar nuestro propio deseo, a cumplir nuestro propio deseo en nuestro corazón, y nos lleva a poder estar en contra de lo que Dios ha establecido. Es la naturaleza del hombre, ¿sí? Y necesitamos, por eso el Señor le decía a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque en tu sabiduría humana tienes mucho conocimiento, Nicodemo. Sabes muchas cosas, eres experto en la ley, eres experto, enseñas, ¿verdad? Hablas, pero te es necesario nacer de nuevo, porque en la naturaleza nueva vas a poder entender perfectamente la voluntad perfecta de Dios. Amén. Y por eso Pablo, ¿verdad?, escribe aquí a los hermanos en Corinto. Inicia el versículo 2 otra vez hablando de esta sabiduría. Dice el capítulo 2, perdón: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y mire, dice cuando fui a vosotros. La primera ocasión que Pablo estuvo ahí en Corinto, estuvo ahí, ¿verdad? Conoció a una pareja, unos hermanos, un matrimonio, Priscila y Aquila, ¿sí? Ellos se dedicaban a hacer tiendas de campaña, ¿sí? Y entonces Pablo, ¿verdad?, también trabaja con ellos. Pablo trabaja ahí con ellos. Después vamos a ver esto, pero Pablo ahí trabaja con ellos y estuvo como año y medio ahí, ¿verdad?, sosteniéndose, haciendo tiendas de campaña, y vuelve a regresar y dice: no fui con excelencia de palabras. Pablo no fue como un filósofo, no se presentó como un filósofo o como un vendedor, no. Él vino como testigo de Jesucristo. ¿Qué le había pasado días antes? O en su testimonio, ¿qué le había sucedido? Ahora Pablo no viene como un filósofo griego, no viene, ¿verdad?, como un sabio ahí judío. No. Él viene como un testigo para anunciar el testimonio de Dios, el testimonio de Jesucristo. Amén. Y mire, Pablo ciertamente era un hombre que podía razonar y debatir con cualquier persona, con cualquiera, porque Pablo era un hombre muy preparado. Saulo, su nombre anterior, era un hombre muy preparado, ¿sí? Entonces él no tenía problema alguno de debatir con cualquier persona, ¿sí? Porque tenía el conocimiento de la ley, tenía el conocimiento de muchas cosas. Ni con un judío ni con un griego, él no tenía temor de eso, y Pablo podía debatir sin problema alguno. Pero dice aquí, hermanos, que él no usó ese enfoque o eso que sabía para predicar. Atención aquí, él no utilizó su sabiduría humana, lo que él conocía, para predicar el mensaje. Y hoy en día se utiliza mucho mi preparación, ¿verdad?, mi teología, todo lo que yo sé para predicar el mensaje del evangelio. Es bueno prepararnos, claro que sí. Es bueno tener conocimiento, es bueno tener estudios, pero perdóname, pero tus estudios no sirven nada para la predicación del evangelio. Tu licenciatura, tu doctorado, tu preparación es bueno, sí, humanamente hablando es bueno. Qué bueno que podamos motivar a nuestros jóvenes a poder estudiar, a poder prepararse, pero creo que tenemos que enseñarles a que la palabra de Dios quede grabada en sus corazones. Pablo dice, y vuelvo a repetirlo, Pablo, un hombre preparado, pero se para delante de la iglesia y dice: yo no vine, ¿verdad?, con esa sabiduría que puedo tener, o con esa sabiduría humana, porque con cualquiera puedo debatir, pero yo no vine a predicar el evangelio de esa manera, ¿sí?
Yo no vine de esa manera. Y es lo que estaba hablando ahí el apóstol Pablo. Él dice, me propuse. ¿Sí? Ahí el versículo 2, me propuse. O sea, él tenía bien claro lo que iba a hacer. ¿Sí? No usó ese enfoque para predicar el evangelio. ¿Sí? Él puso su énfasis en Jesucristo. ¿Sí? En la persona de Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Mire, Pablo no era un vendedor del evangelio. Pablo era un embajador. Amén. Era quien llevaba el mensaje. Dios lo usó para llevar el mensaje. Y al tomar este enfoque, ¿verdad? Pablo entendió que no era darle a su público lo que el público quería. Amén. No era darle a la gente lo que la gente quería escuchar. No. Pablo entendió, yo tengo que hablar el mensaje de Jesucristo como debe de ser. Amén. Corinto, yo le vuelvo a repetir, era una ciudad muy famosa, muy importante, y había muchos hombres que se creían sabios, ¿sí? Los filósofos por ahí debatían entre ellos y discutían muchas cosas entre ellos, y había una competencia grande a ver quién era más sabio, a ver quién sabía más de las cosas. Y Pablo llega, ¿verdad? Y comienza a hablar el mensaje de la palabra como es correcto. Él ya sabía que los judíos pedían una señal y que los griegos buscaban sabiduría. ¿Amén? Ahí lo vimos en el capítulo 1, el versículo 22. ¿Sí? Los judíos pedían señal y los griegos buscaban sabiduría. Por eso es que para tanto los judíos como para los griegos el mensaje de la cruz era locura. No lo podían entender. Y Pablo pudo utilizar palabras retóricas, palabras muy elegantes, palabras muy adornadas para poderles hablar, pero Pablo no utilizó eso. Dijo, no, yo les voy a hablar el mensaje de Jesucristo como debe de ser. Bendito el nombre del Señor. Hoy en día hay muchos lugares donde las personas se congregan o muchos cristianos se congregan y se le da más importancia al título de la persona que a Jesús mismo. Y es triste ver esto, ¿sí? Es triste ver esto. Hoy muchos líderes buscan ser reconocidos, ¿sí? El profeta, yo lo he visto, seguramente usted lo ha visto. Es que es el profeta, es que es el pastor, es que es el evangelista, ¿sí? Es que es el apóstol. Y se le da más importancia a esto. Yo conozco mucha gente, no, es que si mi apóstol me lo dice, si mi profeta me lo dice, si mi pastor me lo dice, está bien, Dios puso un orden establecido en la iglesia, pero el más importante es Cristo Jesús. Y si ese apóstol, ese profeta o ese pastor o ese evangelista no se ajusta a la palabra, es basura. Perdóneme por todo lo que diga, es basura. Amén. Porque ese hombre, ese líder que está puesto en ese lugar, escúcheme bien, puesto por Dios, tiene que ajustarse a la palabra de Dios. Y el mensaje primero es Cristo Jesús, no el hombre. Amén. Yo he escuchado esto, es que es el siervo. Sí, todos somos siervos. Todos somos llamados, todos somos escogidos para hablar el mensaje de la palabra. Pero tristemente hoy se le da más importancia al título, a la persona. Y wow, ¿verdad? Que le pongan las alfombras rojas, las caravanas, ¿verdad? Y que le hagan, que le rindan honor. Y ahí viene el pastor, ábranse porque ahí viene el pastor. Ábranse porque ahí viene el profeta, ábranse porque ahí viene el evangelista. Dios puso un orden dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero nadie es más importante que Cristo. El primer lugar se lo lleva a Cristo. Y si esas personas nos queremos llevar el primer lugar, ¿sabe qué? Estamos totalmente perdidos. El primer lugar se lo lleva a Cristo Jesús. Y muchos de esos hombres tratan de oscurecer el mensaje del evangelio. ¿Sí? Tratan de oscurecer el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque ponen sus propios intereses por delante. Hay intereses de por medio, ¿sí? Y tratan de enriquecerse. Iglesias grandes donde entra gran cantidad de dinero, pero donde se les permite, donde se les tolera, donde se les habla al público según lo que el público quiere escuchar. Y no se habla el mensaje real de la palabra. ¿Sabe qué pasa cuando se habla el mensaje real de la palabra? La gente se va.
la gente huye y dice, no, ya mejor me voy a otro lugar, mejor me voy a este lugar o me regreso al mundo, es más fácil, ¿verdad? Es menos carga estar en el mundo que estar en Cristo. Es lo que muchos piensan, porque el mensaje de la palabra les es locura. Amén. Pero qué bendición es encontrar lugares donde se habla la verdad de la palabra, porque entonces la gloria del Señor desciende sobre esos poquitos. Amén. Dios no busca números. No buscamos qué bueno sería, ¿verdad? Que tuviésemos un auditorio lleno de gente. Qué bueno sería, pero ¿de qué nos serviría tener un auditorio lleno de gente sin la presencia de Dios? Y la presencia de Dios baja sobre todos aquellos que son leales y son fieles a su palabra. Amén. Entonces busquemos eso, busquemos el mensaje de la palabra. Pablo veía a los hermanos en Corinto y decía, es más importante la sabiduría de Dios, porque si nos movemos en la sabiduría de Dios, entonces la gloria de Dios desciende, el poder de Dios es visto, los milagros van a llegar. Amén. Porque vemos, ¿verdad?, que está el poder de Dios. Y Pablo, ¿verdad?, no llega a Corinto comportándose como un filósofo griego en aquel tiempo. No, él llega como un mensajero de la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Sí? Entonces, el evangelio de Cristo no consiste o no depende de la alta educación que podamos tener. Amén. Escúcheme bien, no depende de eso el evangelio, o de la sabiduría humana que usted y yo podamos tener, o de la oratoria impresionante que podamos tener nosotros, la excelencia de palabras o la elocuencia que podamos tener. No, no, hermanos. El mensaje que trajo Pablo fue un mensaje sencillo, un mensaje que cautivó el corazón de muchas personas, el mensaje que fue dado por Jesús mismo. Amén. Entonces, la verdad no depende de cierta manera de lo que hable el predicador. No, sí es importante, claro que sí, pero el mensaje, el verdadero mensaje depende de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ese va a llegar hasta el corazón y va a partir y va a discernir. Amén. Y va a romper el corazón más endurecido, la palabra de Dios. Amén. Bueno, hay hermanos a quienes les gusta emplear los servicios, ¿verdad?, con mucha fama, con mucho presunción, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Un vocabulario elevado. Yo tengo muchos amigos, conocidos, ¿verdad?, que yo siempre tengo esta pelea. Le he platicado mucho esto, ¿verdad? A los lugares donde nos han invitado siempre los presentaban, ¿verdad? Pues por sus títulos y al equipo que llevábamos nosotros, ¿verdad? Pues nos pasábamos y yo le decía, ¿por qué no nos presentas a nosotros igual? Pero yo lo hacía con sarcasmo, ¿verdad? Porque sabía perfectamente que pues a mí no me gustaba eso. Yo decía, ¿por qué? Si aquí el que merece la gloria es el Señor, ¿sí? Es licenciado y tiene un doctorado en esto y tiene, ¿verdad?, una preparación, salió de la universidad fulana y tal, ¿verdad? Y estudió teología bíblica y ese es, párale mi buen. Decía una pequeñita en la escuela, ¿y a nosotros qué nos importa? ¿No? Sí, de una pequeñita en la escuela, ¿verdad? Decía, ¿y a nosotros qué nos importa? Podríamos decir, santamente. Decía, bueno, está bien, qué bueno que tengas toda esa preparación, pero de entrada muéstranos a Jesús en tu corazón. Ya cuando se habla todo eso, y no que sea malo, no me malinterprete, por favor. No que sea malo, qué bueno que podamos lograr esos objetivos, ¿verdad?, que Dios nos permite poder alcanzar. Qué bueno, eso es muy bueno. Pero jamás lleguemos con eso para presentarnos delante de la gente. Tenemos que llegar y presentar a Jesús en nuestro corazón. Eso surte más efecto. Amén. No, que es un super predicador, es un super músico, estudió, ¿verdad?, en tal academia y esto y el otro. Está bien, qué bueno que lo podamos hacer, pero preséntanos a Jesús. Amén. Preséntanos a Jesús. Tenemos que presentar a Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No usar, ¿verdad?, o no tratar de apantallar a los demás. No, hermanos.
Y bueno, eso es la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Dice versículo 2: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y escuche, y a este crucificado. Me llama la atención porque Pablo dice, y a este crucificado. Recuerda, en el capítulo 1 estuvimos viendo cómo los judíos y los griegos no podían entender de qué se les hablaba o por qué mencionaban de un Salvador, de un hombre que había sido crucificado, ¿sí? La crucifixión era el peor castigo o la peor muerte en ese entonces. Y eso se le daba a la persona más mala, ¿verdad? Era una persona, todo el que era crucificado sabía que había sido una mala persona, no tenía buena fama. Entonces llegan los judíos, llegan los cristianos, los discípulos, ¿verdad? El apóstol, y comienza a predicar a Jesucristo crucificado, y lo remarca ahí: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Remarca esto: a este crucificado. Era importante reconocerlo ahora. Y mire, Pablo era un hombre tan importante, era tan reconocido. Sí, cuando era Saulo, amén, era un hombre que estaba puesto en eminencia, ¿sí? Y él deja todo eso atrás con tal de seguir a Jesucristo, dice, y a este crucificado, ¿sí? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, ¿sí? Esto no significa, hermanos, que él dejó todo su otro conocimiento. ¿Sí está conmigo? Él tenía un conocimiento, y no significa que entonces voy a olvidarme de esto. No. Ese conocimiento que tuvo o que obtuvo anteriormente, claro que le iba a ayudar en este tiempo presente. Amén. Pero ya no dependía de todo ese conocimiento su vida. Ahora su vida dependía de Cristo. Y ese conocimiento pasado lo iba a utilizar para dar gloria a Dios. ¿Está conmigo? Eso es lo que Pablo está enseñando. Entonces dice: me propuse, verso 2, no saber entre vosotros cosa alguna. O sea, yo no voy a venir y a poner todo el conocimiento que tengo acá para apantallarlos. No. Me propuse que cuando llegara con ustedes, no saber cosa alguna, ¿sí? No lo olvido en su totalidad, me va a servir, pero esas no son mis cartas credenciales, ¿sí? No. Jesucristo es el que va en primer lugar. Dice: sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. ¿Se acuerdan cuando Saulo tuvo un encuentro con Cristo? La Biblia nos relata y dice que Saulo era perseguidor de la iglesia. ¿Se acuerdan que estuvo o consintió con la muerte de Esteban? ¿Sí? Cuando apedrearon a Esteban, ahí estuvo Saulo presente. Y él dijo: denle duro. O sea, yo doy la autorización para que, ¿verdad?, lo apedreen. Y entonces, ¿verdad?, él dice: denme la autoridad, y yo voy y busco a los cristianos y los saco de donde estén y los matamos. Esa era la labor de Pablo, ¿sí?, de Saulo. Y entonces va rumbo a Damasco, va ahí en el camino, y entonces Jesús mismo se le aparece y tiene un encuentro personal con el Señor. Mira, a tal grado que quedó cegado y quedó ciego por un tiempo. Amén. Y hasta que oraron por él, ¿verdad? Entonces el Señor lo usa. Pero mire, qué importante esto en la vida de Saulo, y qué importante es tomarlo en cuenta, hermanos. Porque mientras usted y yo no tengamos un encuentro verdadero con Cristo, no vamos a aprender a movernos en la sabiduría de Dios, sino que nos vamos a mover en la sabiduría de los hombres. Amén. Hermanos, un encuentro real con Cristo no es que yo una vez vine a la iglesia y sentí bonito y lloré, y entonces recibí a Jesús en mi corazón. Eso no es tener un encuentro real con Cristo Jesús. Es parte. Porque creo que hemos entendido mal y hemos creído que el tener una sensación emocional y que sentí bonito y lloré porque lo que el predicador, ¿verdad?, o el hermano o la hermana estaban enseñando, o las palabras que me dijeron, pues cayeron ahí en mi corazón, me movieron. Es parte del trabajo que el Espíritu de Dios hace, claro que sí. Pero el tener un encuentro personal con Cristo Jesús es que entonces yo escucho, yo sé quién es Él, y entonces dejo toda mi vida pasada. Amén. Y ahora hago
lo que Dios me pide que haga. Amén. Yo me encuentro con mucha gente dentro de las congregaciones aquí y en muchas otras que tienen un encuentro, ¿verdad? Una sensación emocional muy bonita y lloran y levantan la mano y no dudo que sea real. Pero si cree que eso fue todo, no lo es todo. Y mucha gente cristiana o que se dice ser cristiana, mire, depende de ese tiempo, ¿sí?, para decir que es cristiano. No. Pone eso, ¿verdad? De ahí se desprende su cristianismo. No, hermanos. Y por eso vemos a mucha gente que aparentemente viene y que es cristiana y que sigue haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque aunque tuvo una experiencia emocional muy bonita ese día, ¿sí?, no ha dejado el pecado, no ha dejado las prácticas que no son correctas. Ese no es un encuentro personal y real con Cristo. Lo podemos ver en el ejemplo de Pablo. Pablo tuvo un encuentro real con Jesús, se encontró con Jesús y entonces dejó su vida pasada. Iba a perseguir a los cristianos y después cambia totalmente su vida y ahora comienza a predicar el evangelio. Y llega con los cristianos, llega con los hermanos y comienza a predicarles de Jesucristo y dicen: no, se me hace que es un 4. Se me hace que Pablo nos está engañando para que le demos la confianza, ¿verdad? Y nos va a echar a la migra, ¿eh? Y nos van a regresar, ¿verdad? Entonces tuvo un encuentro real y eso fue crucial en su vida. Amén. Eso fue crucial en su corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y ahora aquel que perseguía a los cristianos ahora se quedó loco. Se volvió loco porque ahora está hablando de Jesús crucificado. Amén. Vea el cambio radical, ¿puede verlo? El cambio total. Aquel que decía: si hablan de Jesús los vamos a matar. Y ahí estaba Esteban, ¿verdad? Veo el cielo abierto y a Jesucristo a la diestra del Padre. Y yo creo que Saulo, apedréenlo, y ahí duro y dale, ¿verdad? Y duro y duro ahí con hasta me trabo, caramba. Pero ahora comienza a hablar de Cristo crucificado. Gloria a Dios. Yo no sé si esto llena su corazón, pero qué impresionante ahora. Porque ahora Pablo habla de Cristo crucificado. Lo que le era locura anteriormente, ahora es su vida. Amén. Ahora es su fe. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora él cree en Cristo crucificado. O sea, en serio, hermanos, veamos que el encuentro que tuvo Pablo con Cristo fue un encuentro real. Encuentro real, a tal grado que ahora él dice: para mí esto era locura, pero ahora es poder de Dios para salvación. Bendito el nombre del Señor. Amén. Seguimos leyendo. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Verso 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Amén. Mire que ahora Pablo no estaba lleno de esa arrogancia y esa autoconfianza que tenía anteriormente. ¿Sí? Ahora dice: todo lo dejo o lo tomo como por basura. ¿Sí? Todo eso es basura para mí, con tal de ganar a Cristo. ¿Sí? Y ahora Pablo dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando anteriormente Saulo se paraba con toda la autoridad dada, ¿verdad? Y su conocimiento, y él debatía con cualquiera, ¿verdad? A ver, ¿tú quieres debatir? A ver, ahora vamos a debatir. Y su orgullo. Ahora dice: estuve con vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Vea la actitud contraria. ¿Se da cuenta y está de acuerdo conmigo que el encuentro real con Jesús es importante? Amén. Cambia ahora su forma de hablar, su forma de pensar. Ahora él reconoce sus limitaciones. Cuando Pablo les escribe ahí a los hermanos y les dice: 3 veces le he rogado al Señor que quite de mí este aguijón, ¿verdad? Dice que el Señor puso un aguijón para que no me enaltezca. ¿Sí? Dice: conozco un hombre que si en el espíritu, en la carne, ¿verdad?, vio cosas que bueno, que no puedo darlas a entender o no puedo explicarlas, pero para que yo no me enaltezca, el Señor puso un aguijón, ¿sí? Un mensajero de Satanás que me estaba bofeteando
para que yo no me enaltezca. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice Pablo, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, Pablo tenía una enfermedad en sus ojos a raíz de ese encuentro que tuvo con Cristo Jesús, ¿sí? Y mire, él ahora reconoce su condición. Sin Cristo, en la sabiduría humana somos arrogantes y somos presuntuosos, pero ahora en Cristo reconocemos que si Él no es con nosotros, las cosas no van a funcionar. Amén. Las cosas no van a salir. Y por más que hagamos y por más que nos esforcemos, hermanos, usted y yo dependemos de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, ¿verdad? Él comienza a ver sus limitaciones, comienza a ver, ¿verdad? Lo que Él es ahora. Y dice, me paro con debilidad y con mucho temor y con temblor, ¿sí? Delante de ustedes, hermanos de Corinto, ¿sí? Porque tengo temor de hablar en mi propia sabiduría. Tengo miedo de expresar esto. Sin embargo, hermanos, bueno, él estuvo dispuesto a que el poder de Dios se viera reflejado en él. Y mire, cuando uno reconoce su debilidad, reconoce su condición, hermanos, ahí entra el poder de Dios. Ahí entra el poder de Dios. Mientras usted y yo estemos arrogantes y presuntuosos, el poder de Dios no puede entrar en nosotros. Choca. ¿Ha intentado usted poner un imán? ¿Cómo se repela? ¿Sí? Si se acuerdan, los polos iguales se repelan, ¿sí? Pero polos opuestos se atraen. Bueno, esto podríamos utilizarlo cuando usted y yo, nuestra arrogancia, ¿verdad? Estamos ahí pues tratando de impresionar a todos. La gloria de Dios quiere venir sobre y pum, se repele. Pero cuando polos opuestos, o sea, mi humildad y la excelencia de Cristo entran en acción, hacen una fuerza. Y ha comprobado, ¿verdad? Cuando los imanes fuertes se juntan y usted los quiere despegar, qué complicado se vuelve, ¿verdad que sí? Podría utilizar esto para poder decir, hermanos, que cuando nosotros estamos en nuestra sabiduría, la gloria de Dios no puede venir sobre nosotros. Pero cuando estamos en ese reconocimiento de que sin Él no somos nada, entonces el Señor se apega a nosotros a Dios, y nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito el nombre del Señor. Qué hermoso es eso. Amén. Entonces Pablo ahora entiende esto. Él tenía un conocimiento intelectual, pero ahora lo deja, ¿sí? Y ahora él se vuelve vulnerable. Acá en su arrogancia nadie le hacía frente. Es más, yo voy, los persigo y los mato. Denme la autoridad y yo voy y los saco de donde estén y los mato. Vea su corazón presuntuoso, altivo, arrogante, presumido, ahí, bueno, tantos adjetivos que podríamos ponerle, ¿sí? Pero ahora acá dice, yo vine a ustedes con temor, con temblor, ¿verdad? ¿Sí? Ahora él sabe que delante de Dios es vulnerable. Muchas de las cosas que nos pasan es para entender y saber que somos vulnerables. Amén. De repente somos altivos pero Dios permite ciertas cosas. No es que Dios nos mande un castigo, no, pero Dios permite ciertas cosas. Pablo decía, el Señor permitió que un mensajero de Satanás me abofetee. Amén. Y muchas veces Dios permite ciertas cosas en la gente cristiana para hacernos saber que somos tan vulnerables que sin Cristo no somos nada. Y si no entendimos a la primera, viene la segunda. Y si no entendemos a la segunda, viene la tercera. Entonces, a la primera mejor, ¿no? Cuando estamos postrados ahí en cama, cuando estamos ahí ante un cirujano, un quirófano, cuando estamos ahí con una situación que nos sobrepasa, o cuando tenemos alguna situación económica, todo eso nos hace ver que usted y yo somos vulnerables y que no tenemos otra opción más que voltear arriba y decirle, Señor, sálvame que me ahogo, aquí estoy.
Amén. Ay, gloria a Dios. Perdónenme, yo siento mucho la presencia de Dios ahora. Y hace un momento en la mañana les decía a mis hijos y a mi esposa: dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Amén. Y lo que Dios determine, eso es bueno para nosotros. ¿Sí lo cree? Lo que Dios determine, ¿sí? En la abundancia lo alabamos, en la escasez lo alabamos, en la salud lo alabamos, en la enfermedad lo alabamos. Pero sea el nombre de Jehová bendito por siempre y para siempre. Glorioso el nombre del Señor. Con debilidad, temor, temblor, ¿sí? Así es de que vengo delante de ustedes, dice Pablo, así. Y verso 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, yo no estaba tratando de hablarles a ustedes y dando, perdón, voy a utilizar esta expresión, yo no estaba tratando de darles el avión y decirles lo que sus oídos querían escuchar para convencerlos. Pablo está diciendo eso, ¿sí? Yo no vengo delante de ustedes así, porque ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, escuche, sino con demostración del Espíritu y de poder. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, no nos toca a usted y a mí tratar de convencer. Mire, durante muchos años, yo como responsable de la congregación, ¿verdad? Cometí el error, y yo creo que a muchos pastores nos ha pasado esto, o a muchos líderes nos ha pasado esto, de tratar de convencer a la gente. Y yo trataba de convencer a la gente y vengan, métanse con el Señor. Pero dije: Señor, estoy mal. El Señor me hizo reconocer que estaba mal, ¿sí? Porque el que convence es el Espíritu Santo. Mi única labor es hablar la palabra. Lo demás depende de Dios. Amén. Y yo veía que la gente no quería, y yo me desesperaba y me cansaba y me enojaba y esto y el otro, porque trataba de hacerlo en mi humana sabiduría, en mis propias fuerzas. Y el Señor me dijo: a ver, es que no eres tú, soy yo el que lo tengo que hacer. Y sabe, muchas veces nosotros entorpecemos lo que Dios quiere hacer, porque nosotros queremos convencer, nosotros queremos eso. Y bueno, esto lo hablo a nivel pastorado, a nivel liderazgo. Muchas veces nosotros tratamos de hacerlo. Dejemos de hacerlo por nosotros. Vamos a hacer lo que nos toca. Lo demás depende de Dios. Amén. Lo demás depende de Dios. Lo único que nos toca es hablar el mensaje de la palabra, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios va a convencer a cada uno de los oyentes. Amén. Dice: ni mi predicación ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Sí? Demostración del Espíritu y de poder. Y mire qué hermoso es esto. Note esto, hermanos, porque la predicación de Pablo puede no haber sido impresionante o persuasiva a nivel humano. Los griegos y los judíos que lo escuchaban pudieron haber hecho un análisis de ese hombre y nosotros sabemos más, ¿sí? Pudieron analizar esto, pero a nivel espiritual tenía un poder grandioso. Amén. Tenía un poder, bueno, dado por Dios. Y podemos ver algo importante, y yo le daba gracias a Dios al estar viendo todo esto, porque mire, Dios le da autoridad a los que son fieles a Él. A sus hijos fieles, Dios les da autoridad. Amén. Y esto es hermoso, porque esa autoridad Dios se la confía ahora a Pablo. Dios le da a Pablo esa autoridad, y por eso dice con temor. O sea, Pablo sabía que sin Dios no podía hacer nada. Ya vio que delante de Jesús era vulnerable. Se cayó del caballo, ¿verdad? Quedó ciego, estuvo ahí esperando un tiempo. Delante del Señor no podía hacer nada, era vulnerable. Y ahora venía con temor y con temblor, porque sabía y conocía quién era Jesucristo y su poder. Amén. Y ahora dice: no, yo mejor me pongo a la voluntad del Señor, ¿sí? A disposición del Señor. Y ahora él reconoce que es vulnerable, pero ahora esa actitud, escúcheme bien, esa actitud
de humildad y de rendición total a Jesucristo, el Señor la ve, Dios la ve y dice: ahora yo te voy a dar y te voy a revestir de mi poder y de mi autoridad. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué hermoso es eso. Todos los que están trabajando en algún departamento, todos los que tienen algún llamado, algún servicio, ¿sí? Todos los que están trabajando dentro de algún área, hermanos, creo que esto es un principio muy importante. Hemos hecho las cosas según nosotros creemos que son así y que pueden ser mejor así. ¿Qué le parece si comenzamos a doblegar nuestro corazón y nuestras rodillas y a postrarnos delante de Dios y a aprender a depender de Él? Porque en ese momento Dios va a mirar nuestro corazón y va a decir: ahora te voy a revestir de poder y de autoridad. Y toda palabra que salga de tu boca va a llegar al corazón, porque yo estoy contigo. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Maestros de niños, a lo mejor estamos nosotros batallando para poder dar la clase y para poder no sé qué hacer. Cuando nosotros nos rindamos por completo delante del Señor, Él te va a confiar autoridad y poder, y tu clase va a ser una clase excelente, y el corazón de esos niños va a quedar impactado por el poder de Dios a través de ti. Amén. Músico o ministro de alabanza, ¿sí? Estás ahí tratando de esforzarte y hacer esto, y está bien, que bueno, es bueno prepararnos, pero cuando tú entregues tu corazón al Señor, entonces el Espíritu Santo de Dios te va a tomar, y cada nota musical, cada acorde, cada melodía, cada armonía va a ser con poder de Dios. Cada ritmo, ¿verdad?, va a ser con poder de Dios y va a tocar el corazón. Amén. Alaban el nombre del Señor. Hermanos evangelistas, hermanos que van al anexo, ¿verdad? ¿Por qué no comenzar a hacer esto? Doblegarnos, humillarnos delante de Dios, para que cada palabra que ustedes hablen lleve el poder de Dios y la autoridad de Dios. Hermanos que compartimos la palabra, ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué no doblegarnos delante de Dios para que el Señor confíe su autoridad en nosotros y toda palabra llegue a lo más profundo del corazón? Amén. Creo que esto es un principio muy interesante. Y mire, Pablo reconoce: vengo ante ustedes, ¿verdad?, con temor, con temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de buena sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Demostración del Espíritu y de poder. Pablo le está diciendo: el Señor me envió. Amén. No soy yo, no soy yo, es el Espíritu de Dios en mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y bueno, cuando esa autoridad dada por Dios llega a nosotros, hermanos, por su Espíritu Santo, la predicación, la alabanza, la clase, lo que hagas, siempre, escúcheme bien, nos va a llevar a glorificar a Jesucristo. Amén. Nos va a llevar a glorificar a Jesucristo. Cuidado. Oigan, qué buena labor están haciendo ustedes en el anexo. No, gracias, porque si ustedes no hubiesen venido, abusados. Porque de repente el ego dice: sí, es cierto, ¿verdad? Si nosotros no hubiésemos tomado la visión, entonces abusados. Cuando digan: qué bonito cantas, qué bonito tocas el instrumento. No, si lo haces, abusados. Porque empezamos a inflarnos. ¿Sí? Oye, qué bonito predicas, qué bonito das la clase, qué bonito esto. Abusados. Todo eso es dado por Dios, pero para glorificar el nombre del Señor. Amén. Para glorificar el nombre del Señor. Si eso no glorifica el nombre del Señor, creo que nos estamos perdiendo. Entonces vamos a regresar, vamos a ver cuál es el objetivo primordial y vamos a glorificar el nombre del Señor. Amén. Cuando no es así, todo servicio se vuelve una carga. Es pesado, es cansado, sí, pero Dios está con nosotros y nos fortalece. Pero cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas, es cansado, es pesado, y tarde que temprano vamos a renunciar. Amén. Pero cuando no, nosotros vamos a glorificar el nombre del Señor. Vea,
No con palabras persuasivas. Yo puedo dar un mensaje y ustedes escuchar el mensaje. No, qué buen mensaje. Hoy el hermano, hoy no se trabó el hermano, hoy el hermano esto. Y pueden ser puras palabras. Amén. Dice Pablo, no con palabras persuasivas, no, sino con demostración, con vivencia. Amén. Mi vivir, mi diario vivir tiene que reflejar y tiene que reforzar las palabras que estoy hablando. Amén. Mi diario vivir, oye, Jesucristo, ¿verdad? Te aman, Jesucristo es poderoso. Bueno, mi vivir debe declarar que Jesucristo es poderoso. Jesucristo, ¿verdad? Es Jehová Rafa, Él es tu sanador. Mi vida debe reflejar que Él es mi sanador. Y a lo mejor no estoy muy bien físicamente, pero yo creo que Él me sana. Él es mi proveedor, Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi guía. Entonces yo me tengo que dejar guiar por Él. Amén. Mi diario vivir tiene que ser fuerte y tiene que remarcar las palabras que yo estoy hablando. Por eso Pablo dice, no vine con palabras persuasivas, sino con demostración, con poder, con mi testimonio, con lo que me pasó. Amén. Dándoles a entender que si yo no hubiese tenido un encuentro con Jesucristo, ya todos ustedes estarían muertos. ¿Sí o no? Porque Pablo los iba a perseguir. Pero ahora, ¿saben qué? Voy a huir con ustedes porque nos van a perseguir. Qué hermoso es eso. Ahora Pablo está dispuesto a dar su propia vida por Cristo Jesús. Qué hermoso. Y terminamos ahí en el versículo 5 por esta sesión, ¿verdad? Esta plática. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire, qué importante es esto. ¿Cuántos hermanos que dicen ser cristianos, su fe está fundada en la sabiduría humana? Porque se ha hablado el mensaje o se ha hablado con sabiduría humana. Sí. Y bueno, esto a mí me habla, es un tema muy, este versículo 5 podríamos utilizarlo en varias ramas, ¿no? Por ejemplo, a nivel familiar, papás, tu concepto que tengas de Cristo Jesús es el concepto que van a tener tus hijos. Y si tu creer es solamente en sabiduría humana, tus hijos van a creer solamente en sabiduría humana. Y cuando tú digas, ya no más voy a ir a la iglesia, tus hijos van a decir, ya no más vamos a ir a la iglesia. Porque es pura sabiduría humana. Pero cuando es en el poder de Dios, ¿sí? Y no en lo de los hombres, venga lo que venga, pase lo que pase, ¿sí? Yo soy tu amigo fiel. No, ¿verdad? Tú te vas a plantar firme en Cristo Jesús. Y esa demostración la van a ver tus hijos. Y ellos van a decir, mis padres están plantados en Cristo Jesús, yo también voy a estar plantado en Cristo Jesús. Amén. Y Pablo, bueno, por eso le digo, podríamos utilizarlo en varias ramas. Pablo dice, hermanos, para que vuestra fe, iglesia, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Se acuerda que nos decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas? ¿Sí se acuerda? Entonces dice Pablo, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y mire que Pablo dice, porque algunos decían, yo soy de Pablo. Y entonces Pablo les da primero a los suyos, a sus seguidores, a sus fans. A ver, para que su fe no esté fundada en mí, Pablo, ¿sí? A ver, bajen las pancartas de que arriba Pablo, ¿sí? Para que su fe no esté fundada en mí, yo vengo no con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu de Dios, con el poder de Dios. Amén. Así que me bajan sus pancartas de viva Pablo, ¿sí? De que arriba Pablo, me bajan sus pancartas, me destruyen ese club de fans, ¿sí? ¿Y saben qué? Que su fe esté fundada no en Pablo, sino en Cristo Jesús, en el poder de Dios. Amén. Y ustedes de Apolos y ustedes de Cefas, bajen sus pancartas y dejen de estarse peleando entre ustedes, para que su fe no esté fundada en el hombre, sino que esté fundada en Cristo Jesús. Amén. Por eso dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. La fe de muchos cristianos está fundada en el centro cristiano de su preferencia. No, es que centro cristiano Samar. No, yo soy Samar.
Yo soy Samar, yo soy Samar. No, yo he escuchado a mucha gente, no, yo soy Samar, yo soy fiel a Samar. No, sea fiel a Cristo. Y usted no es Samar, usted es de Cristo. Amén. No, yo soy piedra angular, yo soy bueno, los nombres de las iglesias, ¿sí? Yo soy manantial de vida. No, yo soy fiel a manantial de vida. Yo soy bien a Centro Cristiano Calacuaya. Yo soy fiel a Amistad Cristiana. Yo soy fiel a bueno, Dios lo puso ahí con un propósito. Está bien, permanezca ahí, sométase a las autoridades de ese lugar. Y antes de ser Samar, antes de ser Filadelfia, antes de ser el nombre de la iglesia, sea hijo de Dios. Amén. Sea hijo de Dios. Porque si usted dice su fe depende de, es que yo soy Samar. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, yo soy Samar, yo soy fiel a Samar, y ya no están. ¿Qué onda? ¿Por qué? Porque su fe estaba fundada en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios. Amén. Entonces, antes de ser fiel ahí, ¿es importante ser fiel a nuestra congregación local? Claro que sí. A nuestros líderes, claro que sí. Pero antes de ser fiel a ellos, tenemos que ser fiel a Cristo. Jesús es el primer lugar. Y si Dios te puso en esa congregación, exalta el nombre del Señor, sé fiel, comprométete, comienza a trabajar en ese lugar donde Dios te puso, pero sé fiel a Cristo Jesús. Amén. Sé fiel a Cristo Jesús. Y Pablo termina este versículo, o mejor dicho, yo termino este versículo 5, porque Pablo se siguió al 6, ¿verdad? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, bienvenidos otra vez a este curso. Lo retomamos otra vez y espero que sea de bendición a nuestras vidas. Aprendamos de la palabra de Dios. Aprendamos y pongamos a Cristo en primer lugar. El Señor es el primero. Y me gustaría poder terminar levantando nuestras manos y diciéndole: Señor, tú eres el más importante. ¿Quiere hacerlo? Terminemos de esa manera. Señor, a ti la gloria. A ti la gloria. Vamos, eleva tu voz. A ti la gloria, a ti el reconocimiento sobre todas las cosas. Tú eres el todopoderoso, tú eres el todo excelente, Señor. Padre, queremos ponerte a ti en primer lugar, ser fieles a ti, Señor, en todas nuestras áreas, Señor, de vida, Padre. Señor, bendito tu nombre. Exaltamos y glorificamos tu santo nombre. Creemos que tu presencia está en este lugar y que tú harás cosas grandiosas, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por guiarnos, Padre. Queremos, Señor, Padre, vivir en tu sabiduría, Señor. En el nombre de Jesucristo, recibe toda gloria, Señor. Precioso Espíritu Santo, llena nuestros corazones, embarga nuestros corazones, Señor. Padre, dependemos totalmente de ti. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios.